Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco y soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de Córdoba, en la Universidad Veracruzana, por supuesto, y tuve el privilegio de ser premiado con el Premio al Decano 2020 por el área académica técnica, y es un gusto estar con ustedes para ofrecer dentro del programa La Palabra de los Decanos una plática que se llama Innovación para la Sostenibilidad. Les voy a suplicar el que por favor anoten mi correo, rolavarrieta@v.mx, por si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, una crítica, y que no alcance a hacerlo de manera presencial. Con todo gusto yo estaré a su disposición por este correo. Entonces, pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida y vamos a iniciar la plática. Efectivamente, Veracruz, un paraíso sin duda, con su luna de plata, como Agustín Lara compuso esa canción que Toña la Negra, que escuchamos un pequeño fragmento, nos dijo, es sin duda un paraíso. Pero también para los arquitectos es un reto de diseño arquitectónico extraordinario, urbano arquitectónico. Es trópico húmedo, el salitre es muy alto, la humedad es muy alta y el calor asimismo. Con estos componentes, cualquier arquitecto que ha enfrentado este clima se dará cuenta que sin duda es uno de los más complicados para un arquitecto. Entonces, creo yo que el sentido de la creatividad, la innovación para la sostenibilidad tiene sentido para que los arquitectos intentemos diseñar para este clima y para mitigar los efectos del cambio climático, que sin duda lo complicarán más. Bien, pues quisiera yo iniciar recordando a un arquitecto, Javier Seguí de la Riva, que en lo personal me inspiró para estudiar la creatividad y que él puso mucho énfasis en el dibujo para el diseño arquitectónico. Quería yo rendir un homenaje al arquitecto Javier Seguí de la Riva porque impulsó estudios de creatividad en la arquitectura, en el diseño, y defensor del dibujo a mano alzada para el diseño arquitectónico. Alain Lacaton y Jean-Philippe Basal fueron premiados con el premio Pritzker en este 2021, y les comenté hace un momento cómo se regresa a reconocer el trabajo de diseño, que no es el espectacular nada más, sino el que proporciona ambientes apropiados para los habitantes, ¿no? En estos tiempos añoraríamos tener este tipo de espacios, y son proyectos incluso que son renovaciones de proyectos anteriores. Ellos defienden la idea de la sostenibilidad mediante el no demoler edificios, sino reutilizarlos y sacar de la vida el más tiempo posible, ¿no? Entonces, me interesa que tengamos en mente esto como parte del ambiente de alta calidad, que más adelante veremos que es importante. Lo mismo les quiero recordar que nuestro referente de calidad para nosotros en Veracruz y en el país es sin duda el arquitecto Enrique Murillo. Aquí lo vemos en una visita que nos hizo favor de recibirnos con los estudiantes de aquel tiempo en la construcción de la Sala Tacna, que es sin duda un ejemplo de arquitectura muy importante, de gran aliento, y que a la Universidad Veracruzana la vuelve a poner en el mapa mundial de la arquitectura de calidad. Entonces tenemos a este referente de alta calidad
en nuestro entorno. El eje de esta plática, así como el de los trabajos en mi vida como docente y investigador, han sido dos. Y el primero es que la creatividad es una competencia que se puede aprender y que es la base de la innovación. Y dos, que la sostenibilidad del desarrollo depende de la innovación. Entonces, con esto en mente, vamos a iniciar este comentario donde recordemos que la Tierra fue vista por primera vez desde el espacio hace unas par de décadas y hizo que nos diéramos cuenta de que además de ser muy hermosa, ser una esfera preciosa, perfecta, era limitada. Podíamos ver sus límites perfectamente. Y entonces esto impactó mucho a la comunidad científica y en general a los humanos porque nos dimos cuenta que teníamos un solo planeta y que nos lo estábamos acabando. En el 2021 el planeta sigue siendo hermoso, aquí lo vemos con la luna, una diapositiva muy bonita, solo que hay que recordar que ahora, en el 2021, ya somos 7.730 millones de personas y que tenemos un modo de consumir que es insostenible porque estamos consumiendo energía y agua de manera desproporcionada y estamos agotando con nuestro modo de vida los recursos del planeta. Por lo que si no somos capaces de hacer algo de aquí al 2030, podríamos enfrentar que en el 2050 terminaran las condiciones de vida para los humanos. El planeta estaría todavía presente, pero las condiciones para los humanos ya no. Y enfrentaríamos probablemente una extinción, de tal manera que el planeta, de ahí en adelante, sin humanos. Este es el tamaño de nuestro reto. Por esa razón, en la ONU, un grupo de expertos se dio a la tarea de medir lo que estaba pasando y cómo estaba pasando y quiénes eran responsables por lo que pasaba. Y se descubrió a partir de esa investigación que era necesario que la aceleración de la innovación tecnológica, eran fundamentales para poder abatir el problema que se nos presentaba y que consistía en que el clima estaba cambiando, estaba calentando la Tierra a un ritmo mayor que antes, de 1.5 grados, y que si este llega a 2 grados de aumento, las condiciones serían catastróficas para el planeta. Entonces, la prioridad era detenerlo. Y la innovación tecnológica, sugieren estos expertos, es fundamental para comprender el fenómeno y para mitigarlo. Pero, agregan, y cambios de comportamiento. Y es lo que yo quisiera resaltar un poco en relación a esto de los 730.000 millones de habitantes, digo 7.730.000 millones de habitantes, que estamos consumiendo de una manera incorrecta y que si no cambiamos nuestro comportamiento, nuestro modo de vida, no va a ser posible que continúen las condiciones de vida para la humanidad. Y que la tecnología, pues sí, es poderosísima, es muy atractiva, pero habría que preguntarnos si será para todos, si cabremos todos en las naves que pretenden llevar a Marte a refugios como el que vemos, que se proponen diseñadores desde acá, para la vida humana en Marte. ¿Cuántos creen que quepan en estas casetitas? Entonces, difícilmente pensemos que la tecnología a todos los humanos nos podría salvar. Entonces, concentrémonos más en un cambio de comportamiento. La tecnología seguirá siendo muy importante, sin duda, pero no es ni con mucho lo que necesitamos hacer. Aquí la humanidad debe aprender a transformarse de aquí en adelante. Eso lo sugiere la UNESCO en recientes foros de educación, muy recientes, que en realidad la meta para los humanos debería ser aprender a transformarse
a través de la educación. No solo llegar a la creatividad como lo estamos proponiendo, sino aprender a transformarse. Entonces, vamos a analizar aquí también algo que nos han alertado, en este caso José Luis Lezama y Ana de Luca, que nos dice que la población en abstracto no es responsable de la crisis ambiental, sino que esta es producto de una economía que nos transforma a todos en consumidores de sus productos superfluos, es decir, un modo de comportarse que no es sostenible. Pero también nos advierten que no solamente la víctima de todo esto podría ser las personas, los hombres, sino que particularmente las mujeres estarán resintiendo por encima de cualquier otro ser humano este problema de condenar a la población, al crecimiento de la población en abstracto, como responsable de todas las actividades. Y entonces, en lugar de defender sus derechos humanos de su cuerpo y de poderlo decidir sobre él, se imponen medidas desde fuera para disminuir la fertilidad y el nacimiento de humanos. Entonces, la población en abstracto no es responsable de la crisis ambiental, es un componente y hay que luchar entonces por la transformación. Bien, recapitulemos entonces que, uno, la creatividad es una competencia que se puede aprender, que es la base de la innovación y que enfocadas al diseño arquitectónico, como es el caso de este grupo que nos escucha, puede hacerse, pero también es aplicable a todas las disciplinas. Y que no hay que confundir el talento y el gusto. Son aparte. Estos pueden ser, los tiene o no una persona, pero se pueden identificar y desarrollar tanto el talento como el gusto. La creatividad es una competencia, en cambio, que sí puede ser enseñada y aprendida o facilitada. En la investigación que hicimos primero en Córdoba, en la Facultad de Arquitectura y luego en la Facultad de Arquitectura de la UNACH, de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Autónoma de Chiapas, se reconoció la importancia de la creatividad, no quedó duda de esto. Ahora bien, vamos a pasar a 12 puntos que considero que son una guía para el docente universitario para que pueda fomentar y promover el aprendizaje de la creatividad. También puede ser leído por los estudiantes como un consejo hacia ellos. Partimos de la definición entonces de que la creatividad en el diseño arquitectónico es la competencia que permite transformar o recrear formas funcionales para cobijar de manera eficaz y bella las actividades humanas. Esta es entonces la definición que vamos a ocupar para pasar a las recomendaciones a los docentes. 1. De ejemplos de diseños arquitectónicos de alta calidad, tales como obras premiadas o de gran reconocimiento en el ámbito arquitectónico, explorando sus contextos y sus elementos metodológicos de diseño. Esto es fundamental, hay que crear en el estudiante un ambiente rodeado de alta calidad. Por esto les recuerdo que invocamos la memoria de Javier Seguí y la grandeza arquitectónica de Enrique Murillo y ahora los premios Pritzker como referentes de alta calidad, de tal manera que el estudiante siempre esté rodeado de referentes de alta calidad cuando está trabajando. Esto es fundamental porque encontramos en la investigación que debe existir el ambiente propicio para la creatividad. Y Csikszentmihalyi propone que además del ambiente de exigencia, es decir, que los referentes sean de alta calidad, que el maestro exija que el estudiante aprenda de esa alta calidad y que lo haga cumpliendo con los procesos de diseño, pero también con momentos de creatividad libre, donde el placer de crear exista. Entonces debe haber momentos
donde el estudiante tenga esa libertad creativa para alrededor de un ambiente que el maestro le propondrá tener, de alta exigencia, de calidad, no de detalles que no sirven, ni de trabajo de presentación que no sirve, sino buscar la alta calidad. Muy bien. Entonces, el segundo tiene que ver con el mismo y es que le pedimos al profesor que ayude a reconocer los talentos creativos de los estudiantes mediante ejercicios de propuestas arquitectónicas libres, a partir de las cuales se exploran sus aptitudes y tendencias personales para luego contrastarlas y evaluarlas, auto y coevaluarlas. Esto es fundamental, abiertamente ante el grupo para que el grupo se beneficie de las auto y coevaluaciones. Es la evaluación como una forma de aprendizaje. El estudiante se acostumbra a que todo lo que hace lo evalúa, contrastándolo contra, número uno, ¿es lo que declaré que iba a hacer o es lo que me pidieron que iba a hacer? Lo hice completo, lo hice a tiempo, lo hice limpio, lo hice bien trazado, presenté referentes de calidad y así contestando este tipo de puntos que se deben establecer al inicio, se autoevalúa y ofrece su autoevaluación a todo el grupo y después ayuda a coevaluar a sus compañeros. Esta coevaluación, esta autoevaluación no tiene calificación. El profesor lo que debe hacer es calificar la participación en ellas, de tal manera que el estudiante sienta la certeza de que puede evaluar criticando muy fuerte, con rigor, a partir de los criterios de calidad expuestos, las propuestas y aprender de ellas, tanto él como el otro compañero. Y así todos aprendemos de estos ejercicios libres y estas tendencias y las siguientes etapas del diseño. Así mismo le pedimos al profesor que dé consejos de cómo resolver problemáticas complejas en el diseño arquitectónico. Es decir, la complejidad, por ejemplo, en nuestro caso, el modelo educativo de la universidad claramente la pone en el centro, a partir de la propuesta de Edgar Morin, de que la complejidad debe estar presente en los enfoques de los estudios y el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, el estudiante debe entender siempre que sus fenómenos que estudia, que analiza, o sus propuestas deben estar siempre entretejidas con su entorno y más allá del mismo, dependiendo de qué afectación tenga. Esto queda muy claro también cuando pensamos en la sostenibilidad, como vamos a ver. Asimismo se pide al maestro y al estudiante que también se autoestimule su autoconfianza, alentándolo a intentar, a arriesgarse en proponer soluciones diferentes a las intentadas hasta ese momento, sin olvidar la autoevaluación crítica. Es decir, esos momentos donde yo puedo preguntarme, si yo sé que esto lo han hecho antes y no ha dado resultado, ¿cómo podría yo proponer cosas no intentadas hasta este momento? Que puede ser que algo que ya se intentó ahora le dé un enfoque distinto y lo intente de otra manera, pero buscar deliberadamente, además de lo que estoy intentando hacer al principio, nuevas opciones. No quedarnos con una sola idea del inicio y solo con esta nos vamos hasta desarrollarlo, sino siempre intentar encontrar otras opciones para que a partir de ellas, de esos intentos y de la autoevaluación crítica, podamos ir encontrando aquellas que nos serán útiles para nuestro proceso de diseño posterior. También en este caso se debe señalar los errores, pero también los aciertos, como una forma de aprender del ejercicio de evaluación continua del proceso de diseño arquitectónico. Entonces, el profesor ayuda a que el estudiante, cuando se autoevalúe, lo haga de una manera crítica, fuerte, poderosa, pero que, así como encuentra sus errores, encuentre sus aciertos. Muchas veces, encontrar los errores es el primer paso para poder mejorar. Si no somos capaces de identificarlos, pues entonces no sabemos qué estamos tratando de corregir. Entonces, es muy importante señalar los errores y también los aciertos, cuando estos existan. Y entonces los aciertos irán siendo la fortaleza del proceso. 6. Enseña a tolerar la incertidumbre ante la necesidad de generar soluciones arquitectónicas creativas
con muchas condicionantes y variables. Eso tiene que ver con el concepto de complejidad. Está asociado al de incertidumbre. Como son muy complejas y tenemos siempre en el diseño condicionantes impuestas de fuera, el clima, los recursos, los gustos de los usuarios, de los clientes, todo eso, lo que el profesor nos pide, todo siempre será impuesto desde fuera. Esto causa ansiedad porque no tenemos la certidumbre de qué cosa va a poder resultar dentro de nuestro proceso como lo que mejor solucione los problemas del ambiente que queremos crear. Entonces, para no caer en una desesperación que nos paralice, debemos aprender los estudiantes y los maestros ayudarnos a tolerar que las obras que estamos haciendo en un ejercicio son eso, ejercicios que no son, que admiten errores, que admiten críticas. De otra manera, creemos que cada dibujo, muchas veces el estudiante siente que debe ser la maravilla que va a ser puesta en un museo y que va a ganar el Pritzker, cuando es un solo croquis de una parte del proceso. Entonces, hay que evitar que la ansiedad por ser buenos y mejores, que siempre será bueno tenerla, nos paralice. Y entonces aprendamos a tolerar esa incertidumbre. Nuevamente, ante esa incertidumbre y a esta complejidad, lo que necesitamos es tener esta capacidad de explorar todas las posibilidades que le podamos encontrar a las propuestas que estamos haciendo y evaluando. 8. Nuevamente, enseña a comprender la complejidad y la sostenibilidad. Eso es importante porque reiteradamente olvidamos que es importante que en los momentos que los científicos tengamos para, y digo, vean como me dije, los científicos podamos reducir un problema para entenderlo. Digamos, en caso de los físico-químicos y demás que ven telescopios o ven microscopios, es importante que puedan tener esos momentos de reducción, de reflexión sobre algo acotado. Por ejemplo, claramente los que han descubierto las vacunas pudieron hacerlo porque pudieron aislar elementos del ADN y del ARN y todo esto que sabemos acerca del COVID y lograron la vacuna. Pero el científico que lo hace tiene que rápidamente comprender que está esta investigación en un mundo más complejo, donde hay 7.730 millones, que no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a las comunicaciones, no tienen acceso a las vacunas, y que lo que estamos haciendo debe además proponer cosas que sean sostenibles y entender que todo lo que hacemos en un proceso, por ejemplo, los arquitectos, cuando diseñamos, tenemos que tener el enfoque de cuenca, de qué pasa antes de nosotros y qué pasa después. Y entonces todo esto es complejo y siempre debe poderse comprender para ver dónde nuestro problema de diseño está centrado, dónde está ubicado. Entonces el maestro debe ayudar a que en toda parte del proceso se comprenda la complejidad, además de estar haciendo una de las etapas, vea siempre en un momento todo el proceso. Y que la sostenibilidad es lo mismo, no es un discurso, es cómo lo que estoy haciendo ahorita para diseñar afecta a mi entorno, cómo los materiales que voy a proponer pueden afectar al entorno, cómo el ambiente que voy a proponer, si es húmedo, cálido, y cómo lo voy a ventilar sin gastar energía, y cómo la operación entonces de lo que estoy diseñando puede ser sostenible o no. Y entonces todo el tiempo lo tenemos que tener presente. También se pide que muestre cómo sacar mayor provecho a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, tanto para investigar como para diseñar y representar sus propuestas arquitectónicas. Esto yo creo que ya todos lo tienen claro. Actualmente, si no son capaces de manejar un programa de dibujo asistido por computadora, difícilmente van a poder entrar a algunos concursos. Y si no pueden usar, por ejemplo, el BIM, que ya es algo que deben usar constantemente, claro, hago un paréntesis, siempre
buscando que los procesos de diseño en varias partes incluyan el uso de la mano alzada. Eso no lo quita, pero hay que sacar provecho a todas las tecnologías, ¿no? Y claramente las habilidades que necesitan ahora tener es cómo encontrar dentro de los millones de datos que pueden acceder por Internet, cuáles son los pertinentes a su problema a resolver, a su proyecto, y no perderse en esa cantidad de datos. Todos los buscadores especializados, la guía del profesor es importante para que se le saque el máximo provecho posible a las tecnologías de información y comunicación. Para el trabajo en equipo en un futuro cercano, esto que estamos haciendo ahora, comunicarnos virtualmente, va a ser fundamental para seguir trabajando en equipos interculturales, por ejemplo, ser socios de un chino, un japonés que estamos construyendo en Rusia. Eso va a ser lo que vamos a poder hacer, enfrentar en un futuro cercano, y para eso hay que dominar las TIC. Enseñe a aprender autónomamente y a transformarse. Esto es fundamental. Ya vimos que se requiere que la humanidad se transforme para poder lograr la sostenibilidad. Pero el profesor tiene que enseñarlo a que lo que aprende ahora, sepa cómo lo aprende y que entonces sea capaz de aprender autónomamente. ¿Por qué? Porque en el futuro cercano, cuando regresen, van a enfrentar situaciones que ahora ni siquiera pensamos que existan. Y no puede ser que un estudiante diga que una vez que salga y enfrenta una situación totalmente distinta a la que el profesor le dijo, no sepa qué hacer. ¿Cómo sí sabrá qué hacer? Si el profesor le ayuda a aprender y a hacerlo autónomamente. Y con ello en mente, a observarse cómo está aprendiendo para poder entender si realmente lo que aprende es útil, y ese poderse autoobservar es lo que permite también aprender a transformarse. Por eso se debe enseñar constantemente a investigar. La investigación científica es el arma más poderosa para el aprendizaje autónomo, para ser aprendices profesionales, que es lo que buscaríamos ser en el futuro, es que sepamos investigar de una manera tal que sin la presencia de una guía, de un profesor, podamos aprender nosotros autónomamente. Y para esto es muy importante que el profesor enseñe a mantener una actitud científica. Recuerden, les decía yo, me ubiqué como científico. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens en su evolución humana dio origen a la ciencia. Y la ciencia es la evolución humana más elevada, junto con el arte. Son las dos formas humanas que deberá prevalecer al final, o más bien a los niveles más elevados de desarrollo humano. Entonces hay que conservar la actitud científica. Esto es importante porque cuando nosotros estamos enfrentando, ahora que está muy en boga lo de aprender saberes tradicionales, es sin duda importante hacerlo, pero nunca perdiendo la actitud científica. Y es decir, que la imaginación, la creatividad y la libertad de pensamiento no son contrarias a la ciencia, y que es necesario evaluar y contrastar intersubjetivamente la información y los resultados de los ejercicios de diseño arquitectónico, evitando simplificar en exceso. Esto, de alguna manera, condensa gran parte de lo que hasta este momento hemos comentado. Entonces, la actitud científica, recordando, por ejemplo, que existen las ciencias sociales, y no solo es esta idea de culturas ancestrales con pensamientos mágicos religiosos, que vamos a adoptarlos porque estas culturas tenían una relación más armónica con el medio ambiente. No hay que confundirlo. Estamos en una evolución que necesitamos conocer esto y cómo fue con la actitud científica. Muy bien. Pues miren, con esto terminaría la guía y la exposición. Les pediría yo que si esta guía les fuera útil, pues me hicieran favor de usarla, los docentes. Estoy por presentarla ante el Consejo Técnico, y que
libremente la usen y me hagan favor nada más de citarme. Y con esto, pues yo les doy las gracias en esta ocasión para que les recuerde que mi correo electrónico es rolabarrieta@v para cualquier cuestión que no podamos dejar clara en esta ocasión. Entonces, dejo abierta la posibilidad de que me hagan favor de preguntar lo que quisieran preguntar. Estoy a sus órdenes. Pueden hacerlo directamente o por el chat. Doctor Olavarrieta, si me lo permite, quisiera más que una pregunta, un comentario respecto a su exposición. Por favor, doctor. Bueno, gracias. Gracias. Pues en principio felicitarlo. Me parece una excelente explicación, una excelente relatoría respecto a cómo lo aborda desde el principio, en cómo hace el planteamiento de la creatividad, que es una competencia que se puede adquirir, y sobre todo que nos incita o nos mueve a que este modo de comportamiento de las sociedades, de nuestra sociedad más bien, cambie y que se aprenda a transformarse. Es muy difícil, ¿no?, este modo de comportamiento cambiarlo con estos modelos de económicos y políticos que tenemos actualmente en la sociedad. Y algo que me pareció también estupendo es cómo propone usted que a los estudiantes se les rodee de ambientes muy adecuados, de buenos ambientes de alta calidad, para que precisamente se puedan tener referentes que los inciten o los motiven a realizar proyectos muy buenos, ¿no? A través de ambientes propicios, a través de estas cuestiones de la sostenibilidad. Me parece excelente, lo felicito. La verdad es que nos llevó por este decálogo a los profesores, mueve las vibras en muchos de ellos, en el sentido de que hay cosas que hay que desaprender, hay cosas que reflexionando en cada uno de los puntos, me doy cuenta que sí vale la pena para llevarlas a cabo dentro del ejercicio de las clases que imparto en lo personal. Muchas felicidades, una excelente presentación. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. Me honran sus palabras. Yo sé que la presentación podría haber estado mejor llevada por esta falla técnica o mía, porque yo pido que sacarle provecho a las TIC y de repente no logro hacerme con esa buena práctica. Pero bueno, le agradezco mucho y sí, a mí me gusta su idea esta que nos comenta acerca del desaprender lo aprendido, que fue un proceso que nos tocó llevar a cabo cuando como profesores, después de muchos años de estar martirizando a los estudiantes, nos dimos cuenta que quizá esa no era la mejor forma y que debíamos de cambiarlo. Después pasamos a estar seguros de que no era la mejor forma, que deberíamos dejar a un lado las prácticas tradicionales y que debíamos de buscar otras. En este proceso es muy interesante recordar que la Universidad Veracruzana ya de hace varios años incorporó un nuevo modelo que nos tocó a nosotros promover también en su momento y que precisamente cambia el paradigma del profesor sabio que enseña y el estudiante ignorante que aprende de él, de su gran sabiduría, y puso en el centro al estudiante, al aprendizaje. Este fue un cambio fundamental que nos hizo mover a los profesores muchísimo porque nuestras prácticas tradicionales fueron puestas en entredicho. Aún hoy todavía, lamentablemente, existen algunos profesores que se niegan a cambiar de posición y de centrarse en el aprendizaje del estudiante, o simplemente lo hacen en el discurso, pero en la práctica no. Es un reto, entonces, desaprender prácticas, incluso que tiene que ver con la calificación en lugar del concepto de evaluación general, ha sido difícil, pero es muy necesario. Yo invito a que pues tengan a bien hacerlo también nuestros compañeros docentes. Muchas gracias, doctor. En el chat me parece que tiene usted un par de comentarios, doctor. Sí, estoy viendo. Bueno, me felicita, muchas gracias.
por colaborar con los estudiantes. Es para mí un honor. La razón de ser para mí son los estudiantes. Nos comentan que poco se toma en cuenta el aspecto emocional y mental, todo el ambiente que rodea a los estudiantes y que influye en su desempeño académico y creatividad. Sí, es muy interesante resaltar de la importancia del ambiente que comentábamos, porque hay que recordar que el enfoque por competencias precisamente que adoptó la universidad y centrándose en el estudiante, este concepto de competencias involucra los valores y las emociones también, además de los saberes teóricos. Entonces, se sabe que el estudiante, el profesor también, es una persona que durante su ejercicio como estudiante o como profesor tiene emociones, tiene un estado de ánimo determinado y que habla y dice a partir de eso, y también se expresa de acuerdo a sus valores, a qué cosa le da importancia. Entonces, es muy importante que en este modelo, como el que tenemos afortunadamente, que es vanguardia nacional y en algunos casos internacional, los profesores sepamos efectivamente cuidar esos aspectos emocionales. Un poco recuerdo uno de los puntos que les comentaba de enseñarles a tolerar la incertidumbre y la ansiedad, porque precisamente el estudiante ante tal complejidad y ante tal dimensión de tarea, con tantas variantes, se siente frecuentemente frustrado. Entonces, el profesor lo debe ayudar a pensar que va a hacer cosas poco a poco, que no tiene por qué hacer a la primera una idea fabulosa, sino que es un proceso en el que va haciendo, va aprendiendo, va teniendo errores, va teniendo aciertos y aprende de ellos cuando los evalúa y de esa manera no se angustia. Y también el profesor le propone un ambiente que ojalá y fuera que tuviéramos todos en nuestras aulas siempre rodeados de obras de arte, de todo tipo de arte, y escuchar obras de arte también. La poesía es fundamental también, la literatura, la buena literatura, incluso ver buen cine, buen teatro es parte de una formación que atiende las emociones, ¿no? Y yo considero que el arte es quizá la mejor forma que tenemos los humanos de atender nuestra parte emocional y lo que a veces se llama espiritual, por encima de las religiones. Hay incluso ahora movimientos basados en la Gestalt que proponen arteterapia, es decir, el arte para curar situaciones de salud, que desde luego son las emocionales, pero también lo son las otras enfermedades. No sé, ahora durante el COVID, estar acompañados de obras de arte a través de verlas en la pantalla o de escuchar buena música, es sin duda un apoyo extraordinario para pasar este tipo de situación. Y bueno, me viene a la mente que los arquitectos, cuando diseñamos edificios, tenemos que, en primer lugar, un poco como los médicos que dicen, primero no dañar, es decir, primero que nuestros edificios no enfermen a los usuarios, y después tratar incluso de que curen, y eso tiene que ver con este ambiente propicio que se ha descubierto que en los hospitales, por ejemplo, se puede reducir el tiempo de estadía de los enfermos y se cura más rápido simplemente porque el ambiente es un ambiente diseñado por arquitectos que ayudan a sanar, no como esta idea de un hospital que parece hospital, todo el tiempo me recuerda que es hospital y me deprime. Muy bien, pues algún otro comentario que tengan por el chat. Bien, no se preocupen demasiado, yo esperaría que tuvieran muchas ideas dándoles vuelta en su cabeza y que las pudieran tener guardadas, quizá en unos momentos más les venga alguna reflexión y alguna duda, alguna crítica que gusten hacer, no duden en usar el correo que les puse al principio, rolabarrieta@v, y ahí con todo gusto me podrán contactar. Entonces, pues agradezco nuevamente su presencia, fue un honor haber estado con ustedes, estudiantes de Veracruz y docentes de Veracruz, que es un paraíso, es donde hacen su nido las olas del mar,
y donde también el salitre, la humedad y el calor representan un gran reto para ustedes, estudiantes y maestros de arquitectura. Los abrazo y les pido que ayuden en su casa, ayuden a sus familiares, ayuden a sus compañeros y desde luego traten de cuidar al ambiente como profesionistas y como estudiantes y ciudadanos del mundo. Un abrazo y que estén muy bien.